Olvídate de todo lo que sabías sobre los secretos del palacio interior. En el volumen 7 de los diarios de Mao Mao, nuestra boticaria favorita se enfrenta a un examen que cambiará su vida, a una misteriosa consorte extranjera y a un complot de envenenamiento internacional tan perfecto que casi engaña a la mismísima Mao Mao. ¿Qué oscuro secreto esconde la doncella del santuario? ¿Y por qué está dispuesta a morir por él? Prepárate, porque hoy destapamos la verdad de este volumen. ¡Arrancamos! Imagínate ser vendida por su propia familia, porque no tienen ni para comer. Esa es la dura realidad con la que arranca la historia de Hasgul, una joven sirvienta que está a punto de embarazarse en el viaje de su vida. Hasgul se muda de nacimiento, aunque puede oír y trabajar perfectamente, como es bastante atractiva. Al principio pensó que su destino sería terminar como concubina, pero la vida le dio un giro inesperado. Acabó en una enorme mansión, sirviendo a una mujer a la que describe como encantadora y superamable. Y mire, en este hogar, Hasbul por fin conoció lo que es la aceptación. Como no sabía ni leer ni escribir, y obviamente no puede hablar, su ama la animó a expresarse a través del arte. Le daba papel y tinta carísima para que dibujara. Así que Hasbul se la pasaba ilustrando paisajes, retratando a su ama y plasmando las escenas que veía en sus propios sueños. Por primera vez en su vida, Hasgul viste ropa hermosa y tiene comida en abundancia, un contraste brutal con el hambre de su pasado. Además, su relación con la dueña de la casa es súper especial. Aunque las otras damas de compañía se mueren de celos, Hasgul se siente valorada, sobre todo porque su ama siempre le repite que ella también es especial y que posee algo muchísimo más valioso que la voz. Pero ¿quién es la misteriosa ama? Nada más y nada menos que la honrada doncella del santuario, una figura tan prominente que tiene literalmente el oído del mismísimo rey. Físicamente es alguien que impone, tiene el cabello blanco puro, la piel pálida y los ojos rojos, rasgos que en su cultura son la prueba viviente de ser una elegida por Dios. Eso sí, es físicamente muy débil y extremadamente sensible a la luz solar, por lo que siempre tiene que protegerse del sol con velos, ungüentos y sombrillas. Y aunque ya pasa de los 40 años, su piel luce increíblemente joven y su ligera corpulencia es vista por Hasbul como el estándar máximo de riqueza y belleza, pero basta de lujos, porque el viaje en barco que está por iniciar no es un paseo de vacaciones, es una misión diplomática de vida o muerte para su país, Chao. Verán, resulta que mientras las grandes ciudades de Chao prosperan gracias al comercio, las aldeas rurales están sumidas en una pobreza extrema y sufren de hambruna recurrente. La situación es crítica, por eso se dirigen a un país vecino, un lugar mucho más verde y bendecido con la abundancia increíble del agua, trigo y arroz. El gran objetivo de la doncella del santuario es entablar una amistad con este nuevo país para asegurar el suministro de alimentos y salvar a su pueblo. Así, con el destino de su nación en juego, el prólogo termina con Hasbul emocionada y llena de esperanza, abordando el barco hacia este nuevo horizonte que, curiosamente, ya había vislumbrado en sus sueños. La historia comienza con una visita bastante inesperada. Gao Shun, el antiguo asistente de Jinshi, se aparece en la botica de Mao Mao, allá en el distrito del placer. El motivo resulta que su hijo Basen está gravemente herido. El pobre terminó así tras rescatar a la consorte Lishu, quien bajo los efectos de unas drogas decidió lanzarse desde el balcón. Pero descuiden que Gao Shun no solo venía a dar una queja, el verdadero motivo de su visita era proponerle a Mao Mao que tome el examen para convertirse en asistente médica de la corte. Obviamente, conociendo cómo se manejan las cosas, nuestra astuta Mao Mao sospecha de inmediato que esto es una trampa. Sin embargo, hay un anzuelo irresistible: las posibilidades de acceder a la medicina exclusivas de la oficina médica del palacio. Además, Gao Shun le revela cuál es la verdadera misión secreta. Tiene que vigilar a Aileen, una nueva consorte extranjera que llegó desde el país de Shao y que misteriosamente vino sin damas de compañía. Y por si a Mao Mao le quedan dudas, Gao Shun saca la artillería pesada, presenta cartas de recomendación del mismísimo emperador, de la emperatriz Yokuyou y de Jinshi, acompañada de una jugosa y enorme cantidad de plata. Con esto, la madame de la casa Verdigris queda más que convencida y acepta el trato de inmediato. A partir de ahí,
comienza el calvario de Mao Mao. Es obligada a estudiar intensamente durante 2 semanas bajo la estricta y aterradora supervisión de la Madame. Y, aunque Mao Mao domina la medicina a la perfección, se viene quejando de que la pongan a estudiar poesía, historia y copia de sutras, cosas que para ella no tienen sentido. Finalmente, llega el día del examen en la capital, y ahí se topa con una escena bizarra. Se encuentra con Kokuyo, un médico con cicatrices de viruelas que, por alguna razón, intentaba colarse al examen vestido de mujer. Al final, Mao Mao aprovechó a la situación y terminó contratándolo para que ayude en su botica y le suministre hierbas medicinales mientras ella está metida en el palacio. Al llegar el momento esperado, Mao Mao recibe su carta de aceptación y se prepara para regresar a la corte. Y aquí en medio de sus reflexiones internas, nos demuestra una vez más su peculiar curiosidad científica al mencionar que, si alguna vez llegara a dar a luz, le encantaría experimentar los beneficios medicinales de comerse su propia placenta, cosas que Mao Mao ya saben. En su primer día, Mao Mao nota que la mayoría de las nuevas damas de la consorte son hijas de las oficiales que solo buscan esposo. Como era de esperarse, su actitud la convierte rápidamente en el blanco de envidias y de acoso. De hecho, una mujer de su mismo departamento la hace caer deliberadamente de cara contra el suelo. La reacción de Mao Mao, total y absoluta impasividad, como si no hubiera pasado nada. Poco después, las nuevas asistentes son llevadas a la oficina médica del sector este, que es el área donde están los soldados. Durante el trayecto, Mao Mao nota algo incómodo. El estratega excéntrico, es decir, el Lacan, las va siguiendo muy de cerca, lo que hace que todos los soldados se pongan súper tensos y serios a su paso. Al llegar a la oficina médica, se topan con una emergencia. Hay un soldado que colapsó por el calor y no hay ningún médico presente, mientras las demás asistentes entran en pánico y no saben qué hacer. Mao Mao toma el control de la situación, diagnostica al instante una deshidratación por calor y lo empieza a tratar con paños húmedos y una mezcla de agua, sal y azúcar. Justo en ese momento, aparecen los médicos de la corte y revelan la verdad. Todo era una prueba práctica para evaluar qué tan competentes eran. Mao Mao pasa la prueba con éxito, aunque le queda el mal presentimiento de que el médico anciano que está a cargo va a ser alguien bastante difícil de tratar. Y para cerrar el día con broche de oro, Lacan todavía sigue ahí, observándola fijamente desde la ventana. Comienza un nuevo capítulo y aquí arranca oficialmente el primer mes de trabajo de Mao Mao y las otras 4 nuevas asistentes. ¿Dónde? Pues en la oficina médica que está cerca de los campos de entrenamiento del ejército. Y sí, como te imaginarás, este lugar es un caos total y la oficina más concurrida de todas, porque a cada rato llegan soldados con cortes, raspaduras y heridas sangrientas que necesitan sutura urgente. Hablemos de la dinámica del trabajo y las joyitas de compañeras que le tocaron a Mao Mao. Ella se pone a observar el panorama y nota que, aunque algunas solo buscan cazar un esposo militar y hay 2 que de verdad son muy dedicadas, tenemos a Yao, una joven súper vivaz que actúa como la líder del grupo, y a En, su asistente personal, que es callada pero extremadamente competente. Y las otras 2 asistentes, bueno, un completo estorbo. Demostraron ser tan inútiles que, al principio, hasta se desmayaban con solo ver un poco de sangre. Por supuesto, el drama no falta y Mao Mao termina sufriendo la típica ley del hielo. Es ignorada por el resto del grupo. Esto hace que ella sola tenga que asumir las tareas más pesadas, como lavar, hervir y desinfectar los vendajes. Pero claro, hablamos de Mao Mao. A ella este trato silencioso le resbala por completo. De hecho, prefiere 1000 veces trabajar sola y, para mejorar las cosas, está encantada con la comida del comedor militar, que además es muy abundante. Mientras tanto, sigue el acoso del estratega egocéntrico. Lacan no deja de vigilar a Mao Mao desde las ventanas de la oficina, una situación que ya tiene bastante incómodo y tenso a los médicos del lugar. Pero nuestra protagonista tiene la solución perfecta. Mao Mao sugiere que, para controlarlo, lo único que tienen que hacer es invocar el nombre de su padre, Loumen, o simplemente darle registros del juego de Go para mantenerlo distraído y lejos. Cambiando de escena, hablamos de su vida en el dormitorio y la correspondencia. Para evitar que surjan rumores extraños, Mao Mao
se muda a una nueva residencia dentro de los terrenos del palacio, dejando su querida botica a cargo de Kokuyu. Su nueva habitación es pequeña, pero suficiente para ella, y lo que más valora es tener el beneficio de pedir prestados libros de la oficina médica. Además, le llegan cartas. Por un lado, recibe noticias de que su botica funciona a la perfección bajo la estricta supervisión de la Madame y Sassen. Por el otro, le llega una carta de Jinshi, enviada estratégicamente bajo el nombre de Kaoshun, donde le menciona a Aileen, la nueva consorte de Xiao, describiéndola poéticamente como una hermosa flor extranjera. Y entonces llegamos al momento cumbre, la selección para el palacio interior. Loumen, el padre de Mao Mao, llega en persona a la oficina buscando asistente para llevárselas allá. Y como dato clave, dado que Loumen es un eunuco, es el único médico que tiene pase libre para entrar sin problemas. Aquí es donde está ahí el conflicto. Yao se ofrece de inmediato como voluntaria, pero las otras dos asistentes perezosas intentan sabotear a Mao Mao. Empiezan a soltar venenos diciendo que ella no debería ir porque solo sirve para ser una sirvienta y lavar la ropa, pero no contaban con la astucia del médico anciano jefe. Este señor, que valora la disciplina por encima de todo, toma una resolución radical y despide o transfiere a las dos perezosas en ese mismo instante. Las reprende con la fuerza por menospreciar la limpieza y el lavado, dejándoles claro que esas tareas son vitales para el trabajo médico. Eso sí, el médico jefe tampoco se guarda nada y lanza una advertencia sobre su desprecio por el nepotismo, sugiriendo que Mao Mao todavía tiene que demostrar su verdadero valor, a pesar de sus conexiones familiares y de las distracciones que causa el pesado de la cama. Al final, con las aguas más calmadas, Loumen decide llevarse a las tres asistentes restantes, es decir, a Mao Mao, Yao y En, directo con él hacia el palacio interior. En un nuevo capítulo, Mao Mao, su padre Loumen, Yao y En cruzan las puertas del palacio interior, pero claro, antes de entrar, toca pasar por la obligatoria inspección física, un trámite bastante incómodo y vergonzoso que deja a las dos asistentes novatas completamente descolocadas. Mientras avanzan, Mao Mao nota las miradas de Yao y En, quienes claramente desprecian a Loumen solo por el hecho de ser un eunuco. Obviamente, esto a nuestra boticaria favorita no le hace ni pizca de gracia. Al llegar a la oficina médica, se topan con una cara conocida, el médico charlatán, ese eunuco con bigote de locha que casi llora de alegría al ver a Mao Mao después de meses de ausencia. Es aquí donde Loumen suelta el plan. Ha traído a las tres chicas como experimento para que echen una mano en las oficinas médicas del palacio. Y para empezar el día, les toca dos visitas de alto nivel. La primera parada es el pabellón de cristal, el hogar de la consorte Liwa. Al llegar, Mao Mao nota que el lugar está repleto de rocas de colores, un bonito recuerdo de los días en que ella misma cultivaba rosas blancas en ese sitio. Allí encuentran a Liwa con su nuevo bebé, un niño sano y fuerte que es nada más y nada menos que el segundo en la línea de sucesión. Mientras Loumen examina a la consorte, a Mao Mao le toca sostener al pequeño, confirmando de primera mano que goza de una excelente salud. La segunda parada los lleva al pabellón de la consorte Aileen, la nueva consorte extranjera que viene de Xiao, descrita como una mujer sumamente voluptuosa, de cabello dorado y ojos azules como el cielo. Durante el chequeo, Loumen empieza a escribir sus notas usando caracteres occidentales en cursiva, un detalle que Mao Mao y En no pierden de vista. Para cerrar la visita con broche de oro, la consorte Aileen les regala paquetes de galletas envueltas en tela. Todo muy normal, ¿verdad? Pues no, porque al salir del palacio, Mao Mao revisa las galletas cilíndricas y sorpresa, descubre que oculta pequeños trozos de papel en su interior. Pasando un nuevo capítulo, ya instalada en su dormitorio, Mao Mao se pone a examinar minuciosamente las 7 papeles que venían en las galletas. El problema es que los caracteres están escritos en esa misteriosa cursiva occidental y, al estar fragmentados, no puede leerlos por completo. Aún así, su instinto no falla. Deduce que la mismísima consorte los está poniendo a prueba. En ese momento, Yao y En interrumpen en su habitación. Tras un pequeño choque, donde Mao Mao, para variar, les toma el pelo diciendo que se comió los papeles, decide dejar el drama de lado y colabora en una sala de reuniones privada.
Al poner las cartas sobre la mesa, descubren cómo se repartió el botín. Mao Mao tiene 7 papeles. Yao tiene 7, aunque uno está medio destrozado porque ella también mordió una galleta por accidente. Por su parte, En no recibió ningún papel, pero la tela con la que envolvieron su regalo tiene un patrón bastante extraño. Y aquí es donde brilla el cerebro de Mao Mao. Se da cuenta de que la tela de En no es un adorno, es una guía. Al alinear los papeles con los ángulos del patrón de la tela, el rompecabezas encaja y logran descifrar el mensaje oculto. ¿Y qué es lo que pregunta? Una frase que eriza la piel. ¿Quieres saber la verdadera identidad de la mujer pálida? Mao Mao lo capta al instante. Se refiere a la Dama Blanca, un asunto turbio y peligroso que ella esperaba haber dejado atrás para siempre. Como era de esperarse, estalla el conflicto sobre qué hacer a continuación. Mao Mao, que no quiere saber nada de problemas y solo desea una vida tranquila en las oficinas médicas, sin guardar ningún secreto peligroso, quiere ir a contarle todo a Jinshi de inmediato. Sin embargo, Yao y En tienen otra teoría y sospechan que todo esto es una prueba para reclutar espías o personas con habilidades especiales. Al final, Yao y En detienen a Mao Mao y se plantan firmes. Como resolvieron el acertijo juntas, ahora están unidas en este embrollo. Así que le prohíben terminantemente informar de nada por su cuenta, al menos por ahora. Un nuevo capítulo comienza en un ambiente tenso. Mientras Yao sale a comprar medicinas acompañada por los oficiales médicos, Mao Mao y En se quedan a solas lavando vendaje. El ambiente está tensísimo y la razón es que En no le quita el ojo de encima a Mao Mao. La está vigilando muy de cerca para asegurarse de que no ande de soplona y revele el secreto del acertijo de la consorte Aileen. Pero la tensión se rompe de golpe cuando entran unos soldados cargando a Lacan en una camilla. Los tipos llegan gritando que el estratega ha sido envenenado y el panorama no es bonito. El hombre está pálido, tiembla como una hoja y para colmo sufre de vómitos y una diarrea severa. Cualquiera entraría en pánico, pero Mao Mao, fiel a su estilo y sin mostrar una pizca de simpatía por él, toma el control de la situación, supervisa al médico aprendiz y le ordena administrarle a Lacan una solución de agua con sal y azúcar para rehidratarlo de inmediato. Con el paciente medio estabilizado, empieza la investigación. Lacan, el sobrino de Lacan, junto a un ayudante militar, se ponen a analizar qué rayos comió el estratega. Resulta que Lacan estuvo molestando a Jinshi y, en el proceso, se puso a consumir pasteles de luna, jugo y bollos de vapor en un pabellón al aire libre, completamente bajo el sol de la tarde. Aquí es donde el ayudante saca el objeto clave, una botella de vidrio, que resulta ser un regalo de despedida de Rikuson antes de regresar a la capital occidental y que todavía tiene restos de un jugo de uva diluido. Con estas pistas, Mao Mao saca a relucir su brillante cerebro y hace la gran deducción. El veneno fue el mismísimo Lacan. Verán, al beber directamente de la botella, el estratega dejó su propia saliva en el jugo, sumado al calor infernal del día y a que la botella de vidrio funcionó prácticamente como una lupa, reteniendo el calor. Las bacterias de su saliva se multiplicaron a la velocidad de la luz en ese jugo tan dulce. El resultado, una intoxicación alimentaria de campeonato, misterio resuelto. Para evitar que cause más problemas al despertar, decide enviar a Lacan directo a su casa mientras todavía duerme. Después del caos, regresamos a las revelaciones sobre el examen y las compañeras de Mao Mao. Mientras organizan la medicina, En decide abrirse y se disculpa con Mao Mao por haber sido tan fría con ella. Y aquí viene el chisme. En revela que Yao estaba resentida porque Mao Mao fue, de hecho, la estudiante con la calificación más alta en el examen de asistentes médicas. ¿Cómo lo supieron? Por el color oscuro de su banda en el cabello, que delataba su puntaje. En admite que, al principio, pensó que Mao Mao había entrado ahí por puro nepotismo, pero después de ver cómo resolvió el misterio del jugo, le quedó clara su verdadera habilidad. Además, Mao Mao se entera de un dato curioso. Yao solo tiene 15 años, es decir, es 4 años menor que ella, lo que explica perfectamente por qué a veces se comporta de manera un poco infantil. Pero ojo, porque aquí Mao Mao conecta los puntos y descubre la astucia de En. Deduce que En es extremadamente inteligente, tanto que
Probablemente habría superado a Yao en el examen. Sin embargo, falló preguntas a propósito para no herir su orgullo y dejar que Yao fuera la líder del grupo. Al final, Mao Mao llega a una conclusión muy clara. Tiene que andar con mucho cuidado con En, porque detrás de esa fachada es una joven increíblemente perspicaz y calculadora. Empezamos un nuevo capítulo donde vemos a Mao Mao seguir con su rutina diaria como asistente médica. Pero claro, la vida de Mao Mao nunca es tranquila. Resulta que está bajo el constante asfixia vigilante de Yao y En, quienes se toman su trabajo tan en serio que hasta le revisan la correspondencia. Menos mal que entre tanto control, Mao Mao logra recibir noticias de su botica y unos tiernos dibujos de su gata, firmados nada más y nada menos que con las huellas de Chou Wu. Mientras tanto, la mente de la protagonista no descansa. Mao Mao empieza a sospechar que el extraño acertijo de la consorte Aileen sobre la mujer pálida se refiere en realidad a la dama blanca, o tal vez a una mujer albina que un pintor vio en el oeste. Poco después llega el momento de la ronda médica y el grupo va a visitar a la consorte de rango inferior que le está pasando bastante mal debido a una rinitis severa y que para colmo usa perfume en exceso para disimularlo. Yao, pecando de ingenua, sugiere que el problema es por falta de higiene, pero por supuesto, nuestra experta Mao Mao analiza la situación y da en el clavo. El verdadero problema es una fuerte alergia al polen de Artemisa del jardín, una planta que, irónicamente, ni siquiera existía en el clima desértico de donde proviene esta consorte. Luego de esto, visitan a la mismísima consorte Aileen, quien les revela un dato clave. En el pasado, fue una aprendiz de doncella del santuario de Shao. Para confirmar que captaron el mensaje, En muerde ruidosamente una galleta, demostrándole a Aileen que descifraron su código. Al ver que son de confianza, la consorte les entrega nuevos dulces, pero con un secreto. Contiene una invitación a un restaurante de lujo. Y en ese restaurante es donde la trama explota. Allí se encuentran con la Han, el astuto sobrino del estratega excéntrico. La Han le suelta toda la verdad. Aileen no entró al palacio por amor, sino buscando asilo político porque tiene enemigos peligrosos en su propio país. Además, revela que la doncella del santuario de Shao, una mujer albina de 40 años con un poder político enorme, está gravemente enferma y viajará a Lee para recibir tratamientos médicos secretos. El detalle, por cuestiones de pureza, este procedimiento solo lo podrán realizar mujeres. Pasando a un nuevo capítulo, en su día libre, Mao Mao aprovecha para visitar su antiguo hogar, la casa Verdigris. Allí se alegra al ver a Chou Wu ha crecido bastante y que la botica sigue funcionando de maravilla bajo el mando de Kokuyou y Sazen. De hecho, Kokuyou aprovecha para mostrarle una genial innovación médica, una especie de obleas de arroz o papel de oblea, diseñada específicamente para envolver la medicina amarga y hacer que los pacientes se la puedan tragar sin sufrir. Una técnica bastante avanzada que aprendió de un médico occidental. Pero la paz dura poco. La Han se reúne a solas con Mao Mao en privado y le suelta una auténtica bomba informativa. Resulta que hay un rumor tremendo de que la doncella del santuario, a pesar de sus estrictos votos de pureza, tuvo una hija en secreto hace 20 años. Esto ocurrió durante un periodo en el que estuvo convaleciente en el campo. Y aquí viene la conexión maestra. La Han sugiere que esa famosa dama blanca, que actualmente está prisionera en Lee, podría ser nada más y nada menos que esa hija secreta de la doncella del santuario. Si esto llega a ser verdad, el imperio de Li tendría una ventaja política absolutamente masiva sobre Shao y sobre Ayla, la gran enemiga de Aileen. Para rematar el plan, la doncella del santuario llegará a Li camuflada, aprovechando la enorme ceremonia por el debut oficial del hijo de la emperatriz Yokuyou. Al final, la Han le confiesa a Mao Mao que la idea de involucrarla en esta delicadísima investigación médica y política fue del mismísimo Jinshi. Mao Mao, como era de esperarse, se molesta bastante por verse arrastrada a semejante lío, pero, fiel a su estilo, acepta participar, claro, siempre y cuando reciba una compensación económica adecuada por sus servicios. Iniciamos un nuevo capítulo con Yokuyou, que ahora es formalmente la emperatriz del imperio, y todo gracias a que logró dar a luz
a un hermoso hijo varón antes que la consorte Louwa. Para celebrar este gran momento, tenemos una visita médica combinada con una buena sesión de té. Mao Mao, Yao y En se dirigen al imponente pabellón de Gyokujou para realizarle un chequeo médico de rutina. Pero claro, estando allí, el reencuentro se transforma rápidamente en una especie de fiesta de té. Aquí viene el reencuentro esperado. Mao Mao se vuelve a ver las caras con Jinhua, quien, como era de esperarse, mantiene intacta su actitud súper alegre, energética y chismosa de toda la vida. Mientras disfrutan del ambiente, nos enteramos de la salud de los herederos reales. Loumen, el sabio padre de Mao Mao, se encarga de examinar minuciosamente al joven príncipe. Mao Mao observa la escena atentamente y nota con alivio que tanto el pequeño príncipe como la encantadora princesa Lingli están completamente sanos, fuertes y creciendo de maravilla. Pero como Mao Mao anda con ceros chismes en la bolsa y muy callada, En decide tomar el control de la conversación y lanza el acertijo de En. Le cuenta una historia que en apariencia es inocente, pero que esconde un enigma sobre dos chefs, el chef experimentado y el joven chef. Resulta que en este relato, el joven chef fracasa estrepitosamente en la cocina porque sus huevos simplemente no cuajan y sus albóndigas o dumplings flotan en el agua dando la ilusión de estar listos, pero por dentro siguen completamente crudos. Un desastre culinario total. ¿Y quién cree que salta al rescate? Obviamente, el genio farmacéutico Mao Mao. Con su mente superdotada, nos da la solución al misterio en un parpadeo. Primero, explica que las albóndigas flotan antes de tiempo porque el joven chef cometió el error de cocinarla en el agua con sal, el cual es mucho más densa que el agua normal y hace que las cosas floten rápido. Segundo, el flan de huevo no cuajó porque utilizaron setas de bosques crudas, específicamente de tipo de End of Wood o Maytake. Estas setas tienen unas enzimas malditas que rompen las proteínas e impiden por completo que el huevo se solidifique. Boom, ciencia pura al servicio de la cocina. Pero esperen, que la historia no era un simple cuento. Resulta que el relato tenía un significado oculto. Esa historia era en realidad un suceso de la vida real sobre cómo En y Yao se conocieron en el pasado, o mejor dicho, cómo salvaron la vida de alguien gracias a que descubrieron este truco. Antes de marcharse, Loumen decide dejarles unos valiosísimos consejos a la flamante emperatriz. Le advierte con mucha seriedad sobre los peligros ocultos de la alergia alimentaria que surge justo durante la etapa de destete del príncipe. Le recalca que es absolutamente vital introducir los nuevos alimentos uno por uno para vigilar cualquier reacción peligrosa. Y para cerrar este capítulo con broche de oro, viene el regalo de la emperatriz. Al salir del pabellón, Jin Hua se acerca discretamente a Mao Mao y le entrega un hermoso palillo para el cabello hecho de jade, el mismísimo símbolo de estatus de la emperatriz. Este tremendo obsequio es una señal clarísima de que Gyokujou extraña muchísimo a Mao Mao y desea con todo su corazón que regrese a trabajar directamente para ella en un futuro cercano. Pasando a un nuevo capítulo, el tono se vuelve mucho más tenso y político. Este capítulo se centra por completo en Jinshi y en las brutales presiones políticas y de seguridad que está enfrentando ahora que está fuera del palacio interior. Para empezar, la tensión se va por las nubes con un intento de envenenamiento. Jinshi se encuentra en su oficina, completamente agobiado por toneladas de papeleo interminable y un calor sofocante. En un momento en que sale de su despacho, alguien aprovecha su ausencia para colarse y ponerle veneno letal directamente en su taza de té. Al regresar, Jinshi, siendo precavido, utiliza una cuchara de plata para revisar su bebida, y la cuchara se empaña y se oscurece de inmediato, confirmando al 100% la presencia de una toxina peligrosa. Aunque el funcionario que lo acompaña en ese instante no parece ser culpable directo, este escalofriantemente incidente le recuerda a Jinshi y a todos nosotros el peligro constante y mortal en el que vive metido día a día. Toda esta situación lo lleva a un estado de profundo cansancio y soledad. Jinshi se pone a reflexionar con nostalgia sobre lo mucho que extraña sus viejos tiempos, cuando simplemente fingía ser un eunuco dentro del palacio interior. Ahora, su realidad es horrible. El trabajo administrativo es un monstruo de 1000 cabezas que nunca termina, y para colmo, ya no tiene la libertad de salir a dar paseos por la ciudad para distraerse y respirar aire fresco.
está atrapado en una jaula de oro. En medio de este bajón emocional, Jinshi tiene una profunda conversación con Suirem, su fiel e inseparable nodriza. Suirem, con el cariño y la firmeza de siempre, le insiste en que no puede seguir cargando con todo el mundo él solo. Le dice que debería contratar de inmediato a más asistentes que le alivien la carga de trabajo y, sobre todo, que ya es hora de que tome una consorte oficial. Esto último es urgentísimo para que las mujeres de la corte dejen de acosarlo y perseguirlo con tanta ferocidad por los pasillos. A raíz de esto, Suirem decide abrir el baúl de los recuerdos y le cuenta a Jinshi sobre el triste pasado de Lady Dou, la antigua consorte y entrañable amiga de la infancia del actual emperador. Le revela las espantosas dificultades y los tormentos que Dou tuvo que soportar debido al acoso despiadado e implacable de las otras mujeres de la corte. Pero el dato más desgarrador es que el mismísimo emperador sufrió un dolor inimaginable al darse cuenta, demasiado tarde, de que la mujer que él realmente amaba y quería con toda su alma, a su lado, simplemente no podía ocupar ese lugar plenamente debido a las crueles reglas del palacio. Para finalizar el capítulo, el cierre con un momento sumamente reflexivo y emotivo. Suirem mira fijamente a Jinshi y le da un último y poderosísimo consejo. Le dice que, sin importar lo que pase, elija un camino en la vida que lo deje completamente sin remordimiento. Un sabio consejo que resuena con fuerza en su mente, aunque Jinshi sabe perfectamente dentro de su corazón que, en su posición y con todo lo que se le viene encima, lograr vivir una vida sin remordimiento será una tarea extremadamente difícil de alcanzar. Arrancamos un nuevo capítulo donde se siente el ambiente festivo, porque la capital está que arde en pleno verano. Con la llegada de un montón de extranjeros por un gran festival, la ciudad es un caos total. Los pobres burócratas están colapsando y sin dormir por la carga masiva de papeleo, mientras que los soldados tienen que patrullar el doble. De hecho, los soldados no paran de llegar a la oficina médica con cortes y lesiones por culpa de los enfrentamientos en las calles. En medio de este desastre, a nuestra querida Mao Mao le asigna a preparar medicinas simples. Y claro, como Mao Mao es Mao Mao, al ver a un soldado quejándose por una herida de lo más leve, decide que es el momento perfecto para experimentar. Intenta probar en él un bálsamo experimental hecho de aceite de sapo que ella misma recolectó, pero la suerte no está de su lado. El doctor Liu, un médico extremadamente estricto, al que ella apoda cariñosamente como Scary Doctor, la descubre con las manos en la masa. El doctor le confisca la medicina y, para rematar, le recuerda que su propio padre, Lowman, pidió explícitamente que fueran especialmente severos con ella. Después de pasar a un choque cultural bastante cómico con la comida, Mao Mao y En mencionan con la mayor naturalidad del mundo que comen sapos y serpientes, lo que deja completamente horrorizada a la refinada Yao. Hablando de Yao, a la hora del almuerzo, se pega a Mao Mao como un chicle para evitar el acoso de otras damas de la corte. Y aquí, Mao Mao nos regala un gran recuerdo. Nos cuenta cómo ahuyentó a una mujer hostil cuestionándola públicamente sobre síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Sí, así de directa. Esto le dio una reputación tan temible que ahora mantiene a las demás alejadas. Una genio. El capítulo cierra con una ironía buenísima. Yao está disfrutando felizmente de la vida, un lujoso postre llamado Hasma que En le preparó. Mao Mao, con su ojo clínico, reconoce al instante que el ingrediente principal son los órganos reproductores de rana, pero decide guardar un sabio silencio para no arruinarle el placer a Yao. Ojo que no ven, corazón que no siente. Pasando a un nuevo capítulo, el grupo por fin sale del palacio. Lowman, Mao Mao, Yao, En y el doctor Liu van a la ciudad con una misión de comprar para conseguir medicina con un comerciante extranjero. Pero al llegar a un restaurante de lujo, el extranjero se pone en plan machista y prohíbe la entrada a las mujeres. Ante esto, el doctor Liu decide enviar a las tres asistentes a comprar una extensa lista de dulces y bocadillos para el resto del personal médico. Mientras recorren las tiendas, las cosas se ponen interesantes. Yao interviene como toda una heroína para defender a una niña que parece estar siendo acosada por otros niños. Esta niña se llama Hasbul, es extranjera, probablemente de Shao. No puede hablar y tiene unos tatuajes rojos muy inusuales en forma de enredadera alrededor de sus ojos, algo jamás visto en Lee. Hasbul
lleva consigo una moneda de oro y busca algo muy específico, comunicándose dibujando en el suelo. Tras varios intentos fallidos por entenderle, las chicas deciden llevarla a una tienda de ingredientes exóticos metida en un callejón. Y premio, allí encuentran a su guardiana, una mujer extranjera, alta y bronceada, que estaba comprando ranas secas, pomegranates e higos. La mujer, aliviada y muy agradecida con las jóvenes por haber cuidado de su pequeña Hasgul, les da una recompensa bastante generosa. A cada una le entrega una pieza de seda blanca con bordados finísimos. Mao Mao, que no se le escapa una, se da cuenta de que esa seda es de una calidad excepcionalmente cara, lo que revela que estas extranjeras no son cualquier persona, sino gente de gran riqueza y estatus. Pero no hay tiempo para celebrar el regalo, porque el capítulo termina con las tres asistentes dándose cuenta de que se les hizo tardísimo, por lo que terminan corriendo desesperadamente de regreso para encontrarse con los médicos antes de que las maten. En un nuevo capítulo, todo empieza de lo más normal, con Mao Mao, Yao y En haciendo sus tareas rutinarias de siempre en la oficina médica. Pero la paz no dura nada, porque de la nada llega un mensaje inesperado directo para En. ¡Pum! Una nueva asignación de trabajo. Y no cualquier trabajito. Se le ordena servir temporalmente como dama de compañía de Jinshi, el mismísimo hermano menor del emperador. ¿Y por qué este traslado tan repentino? Bueno, resulta que, aunque Yao tiene mejores calificaciones, termina eligiendo a En por una simple razón. Es una plebeya. Los médicos explican que, en realidad, lo que buscan es evitar a toda costa a damas de alto estatus que puedan intentar casarse con el codiciado Jinshi. Y como dato extra, los médicos mencionan que también consideraron a Mao Mao para el puesto, pero cierto, individuo de alto rango, sí, hablamos implícitamente del pesado de Lacan, insistió firmemente en que ella no era apta para el trabajo. Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar. En está completamente horrorizada. La idea de ser separada de Yao, a quien le tiene una devoción profunda, la está matando. Mientras tanto, Yao, con una ingenuidad tan característica suya, no nota ni un poquito la tremenda angustia de su compañera y muy feliz de la vida, le da su bendición para el traslado. Por otro lado, si vemos las perspectivas de Jinshi, el pobre hombre se siente súper cauteloso con el nuevo personal, y no es para menos, considerando los intentos previos de envenenamiento que ha sufrido y sus traumas pasados con otros eunucos. Sin embargo, las cosas dan un giro divertidísimo cuando su asistente Basen le presenta una solicitud que hizo en para regresar a la oficina médica. Jinshi descubre un detalle crucial. A En le gustan las mujeres. Al enterarse de que ella no tendrá el más mínimo interés romántico en él, Jinshi se emociona y decide con entusiasmo que es la candidata perfecta, rechazando de inmediato su solicitud de traslado. En un nuevo capítulo, Mao Mao, Yao y Lome, el padre de Mao Mao, se van de excursión a visitar una villa extranjera bastante lujosa y con un estilo arquitectónico muy occidental. El motivo, tienen que examinar a la mismísima doncella del santuario de Shao, quien ha venido a Li buscando tratamientos médicos. Al ver a la doncella, notan que es albina, tiene el cabello blanco, la piel pálida, los ojos rojos y es extremadamente sensible a la luz del sol. Pero el ojo clínico de Mao Mao no descansa. Rápidamente reconoce a la asistente de la doncella. Es la misma mujer que vio días atrás comprando granadas y asma junto a una niña llamada Haskell. Ya en el examen médico, Mao Mao empieza la revisión física mientras Yao toma notas como buena asistente. Pero aquí hay gato encerrado. Mao Mao busca específicamente estrías en el vientre de la doncella para cumplir con una misión secreta que le encargó la Han. El objetivo, determinar si la mujer ha dado a luz alguna vez, ya que eso invalidaría por completo su estatus de doncella. Mao Mao no encuentra ninguna marca, pero nota algo raro. Sus pechos son bastante pequeños, lo que deja con serias dudas de si la doncella ha tenido alguna vez un ciclo menstrual o un embarazo. Aquí es donde entran la sospecha y el diagnóstico. Mao Mao empieza a oler que la doncella o no está tan enferma como dice, o ya sabe perfectamente cómo tratarse sola. ¿Por qué? Porque su dieta incluye alimentos medicinales que compensan la disminución de su ki femenino, lo que básicamente son síntomas de menopausia, como la fatiga y la fragilidad ósea. Ante este panorama tan tenso, Loume se pone serio y les advierte a Mao Mao
y a Yao que deben ser extremadamente cuidadosas y no revelar su sospecha a los extranjeros. Hay políticas muy peligrosas en juego y un paso en falso podría costarles la vida. Para terminar el día, al regresar a la oficina médica, se topan con un doctor que les explica algo súper curioso. Existe una medicina especial utilizada para suprimir las funciones masculinas. Esta droga la usan los hombres que necesitan entrar al palacio trasero sin pasar por la dolorosa castración, justo como hace Gao Shun. Pero ojo, porque si se toma en exceso, provoca unos efectos secundarios bastante extraños y desagradables. Con la intriga a tope, el capítulo termina con Mao Mao y Yao decidiendo escribirle una carta a En para pedirle su experta opinión sobre estos medicamentos tan peculiares. Pasando a un nuevo capítulo, Mao Mao, Yao y Lowman continúan con sus visitas a la doncella de Xiao. Al final, resulta que sus grandes recomendaciones médicas terminaron siendo consejos de vida bastante simples. Básicamente, la animaron a beber más agua. Sí, así como lo oye. Resulta que la doncella evitaba hidratarse para no tener que ir al baño con tanta frecuencia, todo por culpa de sus estatus. Pero oye, santo remedio, al aumentar su consumo de líquidos, sus dolores de cabeza disminuyeron significativamente. Además, la doncella está disfrutando un montón de los días lluviosos en Lee. Como ella es albina, la luz solar es menos intensa en estos días y sumado al uso de sombrillas, por fin puede dar paseo que en su tierra natal solo podría hacer de noche. Pero claro, no todo es paz, porque entramos al debate sobre la adivinación y los rituales. Resulta que la doncella empieza a recibir visitas de personas que le piden que le adivine el futuro, algo que a Lowman le parece una tremenda grosería, considerando su posición diplomática y su estado de salud. Esto, por supuesto, desata una conversación muy interesante entre Mao Mao y su padre. Por un lado, tenemos el escepticismo de Mao Mao. Ella cree firmemente que la adivinación no tiene fundamentos y que si llega a funcionar es puramente por la habilidad del adivino para leer a las personas. Por otro lado, está la perspectiva de Lowman, quien argumenta que muchos rituales antiguos en realidad tenían un origen nacional y político. Por ejemplo, eso de usar caparazones de tortuga para elegir un lugar permitía observar la salud de la fauna local y la abundancia de la tierra. Sin embargo, Lowman advierte sobre el verdadero peligro de los rituales. El peligro surge cuando se pierde el conocimiento original y solo queda la forma vacía. Y para muestra, relata una historia bastante macabra sobre una aldea que sacrificaba bebés para mejorar las cosechas. ¿Por qué lo hacían? Porque en el pasado el cuerpo humano aportaba un nutriente al suelo que faltaba debido al monocultivo. El problema es que, cuando Lowman los visitó, los sacrificios eran totalmente inútiles, ya que la causa real de la mala cosecha era una plaga de insectos, una locura total. De regreso a la realidad, pasamos al caos provocado por Lacan. Cuando nuestro grupo regresa a la oficina médica, se encuentra con un tremendo alboroto. Lacan, el famosísimo fenómeno del monóculo, se ha instalado allí con su propio sofá y está ensuciando todo el lugar con restos de bocadillos. Es aquí donde nace Mamá Lowman. Lowman, sin temblarle la mano, regaña a Lacan como si fuera un niño pequeño, ordenándole recoger su basura y amenazándolo con darle congri de zanahoria, algo que Lacan detesta a muerte si no se comporta. La actitud maternal de Lowman es tan, pero tan marcada que el personal de la oficina empieza a apodarlo oficialmente como mamá. Mientras tanto, vemos la obsesión de Lacan. El tipo busca desesperadamente a Mao Mao, literalmente olfateando el aire como si fuera un perro, lo que obliga a la pobre Mao Mao a esconderse detrás de un poste con una expresión de absoluto asco en el rostro. ¿Y a qué venía todo este show? Pues Lacan revela su razón legítima para estar allí. Quiere que Mao Mao sea su catadora personal de comida en el banquete para la presentación del príncipe. Esto genera un drástico cambio de planes. Originalmente, Mao Mao y Yao eran las encargadas de asistir a la doncella del santuario. Sin embargo, Lowman y Yao terminan convenciendo a Mao Mao de aceptar el pedido de Lacan. Las razones estratégicas, Lowman explica que es una petición política muy difícil de rechazar y que es 1000 veces mejor tener a Mao Mao al lado de Lacan para evitar que este hombre cause un incidente internacional intentando acercarse a ella mientras atiende a la doncella extranjera. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que Yao
será quien acompañe finalmente a la doncella del santuario en el banquete, mientras que la pobre Mao Mao se ve obligada a servir al hombre que más detesta en este mundo. Todo sea por mantener la paz diplomática. Pasando a un nuevo capítulo, empezamos con los preparativos y el encuentro con En. Los días previos al banquete pasaron volando para Mao Mao, quien, para sorpresa de nadie, se le pasó huyendo y evitando a toda costa encontrarse con el pesado del estratega de Lacan. Mientras tanto, Yao estuvo pasando varios días en la villa de la doncella del santuario. El motivo, familiarizarse por completo con su dieta y asegurarse de que no hubiera ni un solo error en el servicio de la comida. El día del banquete, Mao Mao se topa con en un pasillo. Pero ojo, porque En está visiblemente demacrada y fatigada. Mao Mao, que la conoce bien, deduce de inmediato que esto se debe a la terrible falta de contacto con Yao. Ahí, En se desahoga y le confiesa que le resulta dificilísimo servir a Jinshi, a quien, por cierto, llama despectivamente simplemente algún tipo, y que la jefa de las damas de compañía, la terrible Suirem, es extremadamente estricta. Pero la cosa no se queda en quejas. En le entrega a Mao Mao una carta súper detallada sobre enfermedades femeninas. En ella menciona un dato clave. Ha estado permitiendo que Yao consuma asma, un suplemento bastante peculiar, con la secreta esperanza de que su querida Yao crezca y se vuelva todavía más hermosa. Pasamos a la misión diplomática y las sospechas sobre Aileen, como Yao y En están hasta arriba de trabajo y súper preocupadas. A Mao Mao le toca hacer de mensajera. Su tarea es entregar un incienso medicinal repelente de insectos a las consortes, un pedido que fue solicitado específicamente por la nueva consorte extranjera, Aileen. Pero cuando Mao Mao visita la habitación de Aileen, su instinto de boticaria se enciende. Nota un olor extraño y penetrante que emana de la consorte. Incluso antes de entregarle el incienso, Aileen se comporta de lo más nerviosa y le pregunta a Mao Mao por la salud de la doncella del santuario, intentando ocultar lo pálida que está tras una fachada de cortesía barata. Obviamente, Mao Mao se da cuenta de algo y huele mal aquí, y siente que todavía le faltan piezas para armar este complejo rompecabezas sobre las políticas de Shao. Y así llegamos al banquete y al control de Lacan. Sí, durante la cena formal, a Mao Mao le asigna la pesada tarea de ser la catadora de comida de Lacan, y para controlar a este excéntrico y problemático estratega, Mao Mao utiliza un método inusual, pero sumamente efectivo. Le ata una cuerda al tobillo. Cada vez que Lacan intenta portarse mal o distraer leyendo sus libros de Go, ¡pum! Mao Mao tira de la cuerda y logra que el hombre se enderece inmediatamente. ¿Y por qué Mao Mao aceptó este trabajo de niñera? Pues porque su padre, Loumei, le prometió medicinas extranjeras raras a cambio. Durante el evento, se interpreta una hermosa canción escrita por la mismísima consorte Aileen en honor a la doncella del santuario. Ahí, la Han se acerca a Mao Mao y le explica el trasfondo. A pesar de todas las tensiones políticas del ambiente, Aileen está profundamente agradecida con la doncella por haberle dado una educación en el pasado, lo que le permitió evitar matrimonio forzado a una edad muy temprana. Pero la paz dura poco. Entramos al colapso y un posible envenenamiento. Mientras la cena termina y todos se preparan para pasar a otra área, ocurre el maldito desastre. De la nada, Yao colapsa en el suelo y comienza a vomitar violentamente. La pobre presenta temblores y un dolor abdominal insoportable y tiene las pupilas totalmente dilatadas. La crisis no termina ahí, porque casi al mismo tiempo, la doncella del santuario y otra catadora también empieza a mostrar signos de malestar y tiene que retirarse de urgencia. Ante el caos colectivo, Mao Mao mantiene la cabeza fría y toma el control inicial de la situación, obligando a Mao Mao a vomitar aún más para vaciar su estómago lo antes posible. En ese momento de pura tensión, llega el Salvador, Loumei, quien trae consigo carbón en polvo y cubetas para tratar a los enfermos. Loumei demuestra inmediatamente por qué es el experto y, con una autoridad imponente, le ordena al mismísimo Lacan que prepare habitaciones y consiga más carbón, una orden que los subordinados de estratega ejecutan sin chistar de inmediato. Finalmente, mientras Lomen se queda al cuidado de la grave Yao, Mao Mao se dirige rápidamente a toda prisa para atender a la doncella del santuario. Empezando un nuevo capítulo, estamos en la enfermería con el tratamiento de las víctimas.
Tras el colapso general en pleno banquete, la doncella del santuario y su segunda catadora son trasladadas de urgencia. ¿Y quién toma el control? Mao Mao, quien se pone la capa de médica y asume la responsabilidad de tratarlas con un combo nada agradable: agua salada para inducir el vómito, carbón en polvo y laxantes. Gracias a esto, ambas logran estabilizarse y se mantienen conscientes. El verdadero problema es Yao. Ella está en su estado muchísimo más crítico. Sus síntomas bajan, pero luego empeoran de forma violenta. Obviamente, En está deshecha y se queda constantemente a su lado, olvidándose por completo de sus deberes con Jinshi. Pero ojo, Jinshi, mostrando su lado más compasivo, permite esta excepción. Al día siguiente, la trama política se complica. Jinshi visita a Mao Mao y le muestra un frasco en polvo de incienso venenoso llamado Shikimi, que convenientemente fue encontrado entre las pertenencias de la consorte Aileen. Boom, sospechosa número 1. Mao Mao, que tiene un olfato de detective, reconoce el olor porque ya lo había sentido antes en la habitación de Aileen. A ver, la evidencia parece clarísima. Aileen tenía el veneno en su poder. Estaba sentada cerca de la doncella en el banquete y, para colmo, tuvo momentos a solas para actuar. Además, Mao Mao interroga a una asistente y descubre un chisme clave. Aileen y su prima Ayla vivieron con la doncella hasta los 12 años, y Aileen pudo haber sido la próxima doncella del santuario. Mao Mao y su padre son citados al palacio de Jinshi para discutir el caso junto con Basen y Lahan. Cuando todos pensaban que ya tenían a la culpable, Lome suelta la bomba. El veneno utilizado no fue Shikimi, sino una microtoxina, es decir, veneno de hongo. Esto deja a todos con la boca abierta y completamente desconcertados, porque el plan original era cerrar el caso rápido culpando a Aileen con el polvo de incienso. Es aquí donde el cerebro de Mao Mao empieza a conectar los puntos y formula una teoría perturbadora. Todo es un complot de la mismísima doncella. Al analizar las palabras de su padre, Mao Mao entiende la jugada maestra basándose en 3 puntos claves. Primero, el tiempo de reacción. Las micotoxinas, como las de los hongos Amanita virosa, tardan horas en hacer efecto. Esto significa que el veneno no se lo tomaron en el banquete, sino muchísimo antes, posiblemente en la propia villa de la doncella. Segundo, la culpable real. Mao Mao deduce que la mismísima doncella del santuario se envenenó a sí misma y a su asistente a propósito, utilizando a la pobre Yao para darle credibilidad al supuesto ataque. ¿Por qué Yao está tan mal? Porque a diferencia de las extranjeras que ya sabían el truco, Yao se tomó una dosis completa sin tener idea de nada. Y tercero, el encubrimiento. La doncella sabía perfectamente que Aileen era fanática del incienso de Shikimi, así que plantó las pruebas en su habitación para incriminarla y asegurarse su silencio de por vida. Pero, ¿cuál es el motivo oculto detrás de esta locura? La Han toma la palabra y revela el secreto más explosivo de todos. Aileen sospechaba que la doncella del santuario ocultaba un pasado oscuro. Podría haber tenido un hijo, quien sería la famosa Dama Blanca. Si esto se llegara a confirmar, la doncella perdería su prestigio, cargo y recibiría un castigo terrible. Por lo tanto, este intento de asesinato fingido fue una retorcida maniobra política para eliminar a Aileen, quien por cierto estaba buscando asilo político en Lee, precisamente para escapar de las garras y la influencia de la doncella. Al final, Mao Mao no puede evitar sentir una profunda e intensa rabia al darse cuenta de cómo utilizaron cruelmente a su amiga Yao como un simple peón de ajedrez solo para que su actuación fuera más convincente. Después del caótico banquete, Jinshi está que se cae de la fatiga, extremadamente pálido y sin poder dormir, así que Mao Mao se queda en su palacio con la única misión de prepararle un té medicinal que lo mande directo al mundo de los sueños. Mientras la Han y Lomen pintan su raya y se marchan, Mao Mao se queda completamente a solas con él. Y aquí viene la sospechoso. Su Irene, la jefa de las damas de compañía, aparece de la nada solo para entregarle a Mao Mao la ropa de dormir de Jinshi y, para sorpresa de nuestra boticaria, se evapora de inmediato dejándolos solos. Esto es rarísimo, porque su Irene suele ser más sobreprotectora que mamá gallina y jamás los deja sin supervisión para evitar cualquier incidente o ataque nocturno. A Mao Mao no le queda de otra que ayudar a Jinshi a cambiarse de ropa.
una tarea que, honestamente, ella detesta con todo su ser, pero que acepta sin chistar, debido a la enorme brecha de estatus social que hay entre ellos dos. Mientras pasa esto, Jinshi menciona como si nada que Suirem le tiene una alta estima a Mao Mao y que de hecho lo está presionando para que consiga una consorte, sugiriendo que tener una esposa aliviaría bastante su pesada carga de trabajo. ¿Y qué hace Mao Mao? Aplica la vieja confiable, intenta actuar con la más absoluta indiferencia, tratando el tema como si fuera el clima o algo que no le concierne en lo más mínimo. Pero esto, obviamente, enfurece a Jinshi. El hombre no aguanta más y la confronta directamente por su actitud evasiva, preguntándole si de verdad está tan desesperada por evitarlo. Entre el cansancio acumulado de ambos y una reciente discusión que Mao Mao tuvo con su padre, Loumen, Mao Mao finalmente pierde los estribos y explota. Le lanza un discurso mordaz y sin filtro donde destruye por completo la falta de honestidad de Jinshi. Primero, lo compara con un cliente habitual del burdel donde creció, un tipo cobarde que nunca se le declaró a una mujer que amaba, esperando que ella de alguna forma adivinara sus sentimientos. ¿Y qué pasó? Que llegó otro hombre, se la llevó y él la perdió para siempre. Además, le recrimina en la cara que él siempre le exige a ella que use sus palabras y sea clara, pero él mismo se la pasa actuando con cálculo y ambigüedades baratas para no tener que admitir nunca lo que realmente quiere. Provocado y acorralado, picado en el orgullo por las palabras de Mao Mao, Jinshi decide dejar las indirectas a un lado y ser por fin inequívoco. Le sujeta firmemente de las manos y, aunque está visiblemente avergonzado y rojo como un tomate, le suelta la declaración formal: voy a hacerte mi esposa. Cualquiera pensaría que es romántico, pero para Mao Mao esta declaración se sintió literalmente como una sentencia de muerte. Recordemos que, debido a su baja posición social, las palabras de un noble como Jinshi no son una propuesta bonita que pueda rechazar en San Valentín, son una orden absoluta que ella no puede combatir ni apelar. Así que, mientras Jinshi está todo rojo y tierno, Mao Mao se pone más pálida que un fantasma al procesar la cantidad de complicaciones y problemas que se le vienen encima. Al ver su reacción, Jinshi recula un poco y reconoce que, tal como están las cosas en este momento, convertirla en su esposa solo le causaría daño. Así que le hace una promesa, jura que en el futuro eliminará absolutamente cada obstáculo que los separa y promete que no permitirá que los temores de Mao Mao se hagan realidad. Y justo después de este momento tan intenso, el pobre se queda profundamente dormido. Para cerrar el capítulo, Mao Mao se queda reflexionando sobre el peligro inminente de saber demasiado. Piensa en el gran secreto del nacimiento de Jinshi, del cual, por cierto, ella cree que él todavía ni se ha enterado, y en cómo las figuras de altísimo poder, como el mismísimo emperador y la emperatriz Yokuyou, complican cualquier posibilidad de una situación que lo complazca a todo. Finalmente, al salir de la habitación con dolor de cabeza por tanto drama político, ¿a quién creen que se encuentra? A Suirem, quien la recibe con un pulgar hacia arriba con una señal de buen trabajo. La reacción de Mao Mao: lanzarle una mirada de absoluto desprecio antes de retirarse. Pasando a un nuevo capítulo, todo comienza con la confesión de Aileen y las enormes dudas de Mao Mao. Han pasado varios días sin noticias de Jinshi después de su declaración, y el caso del envenenamiento parece cerrarse de golpe con la confesión de la consorte Aileen. Ella afirma que intentó matar a la doncella por puro rencor, alegando que su presencia prolongada en el cargo la obligó a huir a Lee. Pero a ver, a Mao Mao y a la Han no los engañan tan fácil. Para ellos, esa confesión es una completa basura y no resulta nada convincente, básicamente porque Aileen siempre mostró un profundo respeto por la doncella. Aquí hay gato encerrado. Por otro lado, tenemos el estado de Yao y las sospechas de la Han. El pobre de la Han se siente súper culpable por la situación de Yao, quien afortunadamente sobrevivió al veneno de los hongos, pero quedó con secuelas y una gran angustia por haber ingerido algo tan peligroso sin saberlo. Analizando las cosas, la Han y Mao Mao teorizan que toda la investigación sobre el supuesto hijo de la doncella solo fue un pretexto, una cortina de humo para ocultar algo muchísimo más grande. Y aquí es donde explota la cabeza de la revelación biológica. ¿Quién es realmente la doncella? Mao Mao empieza a conectar las piezas del rompecabezas, las notas de su examen físico, la lista de alimentos de la doncella y una carta de En sobre suplementos medicinales. Primero, el uso de asma. Mao Mao descubre que la doncella consume grandes cantidades de este suplemento nutritivo. Y ojo al dato, aunque es buenísimo para la belleza, su uso excesivo puede causar el crecimiento de los pechos. Si miramos su rasgo físico,
La doncella es inusualmente alta, tiene extremidades largas, voz aguda, no tiene vello corporal y, con los años, ha desarrollado una ligera barriga. Con todo esto sobre la mesa, Mao Mao llega a la gran y perturbadora verdad. La doncella del santuario es, en realidad, un hombre castrado, sí, un eunuco. Esto explica perfectamente por qué se prohibía a otros eunucos se le acercaran, ya que ellos habrían reconocido las similitudes físicas al instante. Obviamente, esto trae consecuencias políticas y brutales y nos revela el sacrificio de Aileen. Mao Mao se da cuenta de que su padre, Loumen, probablemente sospechó esto desde el principio, pero no pudo confirmarlo al no tener permitido tocarla. Las implicaciones de este secreto para el país de Shao serían devastadoras si se descubriera que la doncella es un hombre. Todos los avances en los derechos de las mujeres logrados durante su mandato serían anulados por completo. Por eso, Aileen, quien recibió la educación gracias a este mismísimo sistema, decidió incriminarse falsamente para proteger el secreto, evitando así un conflicto internacional o una guerra que debilitaría a Shao. Para cerrar el capítulo, Mao Mao comprende el oscuro plan final y el motivo real del viaje de la doncella, Ali. No vino a buscar un tratamiento médico, vino a cometer suicidio. Su plan maestro era morir en un país extranjero, tras un supuesto intento de asesinato por parte de una de sus propias compatriotas. Así, el secreto de su verdadera identidad quedaría enterrado para siempre, preservando la honestidad política de Shao y protegiendo el legado de las mujeres de su nación. Para empezar el nuevo capítulo, vemos a la doncella disfrutando del clima fresco del imperio de Li. La tipa se siente libre, principalmente porque por fin se libró de las miradas constantes de adoración extrema que recibía en su tierra natal, Shao. En estos días, pasa el rato con Hasbul, una niña muda y malnutrida que se comunica haciendo dibujos, pero hay algo raro. La doncella siente que su tiempo en este mundo ya se ha acabado, así que empieza a despedirse sutilmente de la pequeña, diciéndole que ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma. Actitud sospechosa. Aquí es donde la novela nos suelta el lore de la hija de los dioses. Resulta que el título de doncella es básicamente un sinónimo de hijo de los dioses. ¿Y por qué la endiosaban tanto? Pues resulta que nació con albinismo, cabello blanco, piel pálida y ojos rojos. Por este aspecto, todos en su país la consideraron un ser sagrado capaz de escuchar a las mismísimas deidades, lo que le dio tanto poder que podía mangonear incluso al mismísimo rey de Shao. A pesar de su estatus divino, su cuerpo no se desarrollaba como el de las demás mujeres. Nunca tuvo la menstruación y, aunque sus extremidades crecieron con normalidad, su pecho solo se desarrolló un poquito gracias a que consumía alimentos específicos cargados de estrógeno. La razón, cuando cumplió 20 años, la anterior oráculo le soltó la bomba de su vida. La doncella en realidad nació siendo hombre. Fue castrado cuando eras apenas un bebé para presentarlo como una doncella sagrada. Todo esto fue un retorcido plan político para tener un contrapeso contra el rey de esa época, que era un necio y un belicoso. Obviamente, al descubrir que su vida entera era una mentira creada por la política, se sintió utilizada como un simple objeto. Con el tiempo, para asegurar el futuro, preparó a sucesoras como Aileen y Ayla, pero se aferró a su puesto porque, seamos sinceros, no tenía otro nombre ni otra identidad fuera de ser la doncella. Era eso o la nada. De vuelta al presente, convencida de que su muerte es absolutamente necesaria para proteger este secreto y el futuro político de Shao, la doncella decide que es hora de cerrar el telón. Se sienta y se dispone a comer un tazón de congri de hongos que viene bien sazonado con veneno, pero alto ahí, en el último segundo, Mao Mao irrumpe en la habitación como todo una jefa, le arrebata la cucharada de las manos y se traga el veneno ella misma, dejando a la doncella y a su asistente con cara de horror absoluto. Así pasamos a un nuevo capítulo, donde Mao Mao, usando su increíble intelecto, revela que ya sabía perfectamente que el congrí de hongos estaba envenenado, apoyándose de las notas súper detalladas que tomó Yao. Demuestra que el envenenamiento original del banquete no ocurrió por incienso de la consorte Aileen, como todos pensaban. El culpable real fue el congrí de hongos que la doncella y Yao comieron en el desayuno ese mismo día del banquete. La dosis estaba tan fríamente calculada para que los síntomas aparecieran horas después, justo durante el banquete de la cena. ¿Y cuál era el plan de escape a través de la muerte? Mao Mao le explica a la doncella que su plan maestro era suicidarse ahora que la culpabilidad de Aileen ya estaba asegurada ante los ojos de todos. Si moría en el imperio de Li,
Por protocolo, su cuerpo sería cremado inmediatamente y enviado de vuelta a Shao, logrando ocultar para siempre el secreto de que era un hombre. Además, la jugada era perfecta para su país. Dejaba a Li con una deuda diplomática injusta por no cuidar a su enviada, mientras Shao se liberaba de una figura política que ya les causaba problemas. Pero Mao Mao no se guarda nada y le recrimina duramente a la doncella por su egoísmo. ¿Cómo es posible que permita que Aileen, a quien ella misma educó con tanto esmero para darle un futuro, se enfrente a la horca en Li por un crimen que jamás cometió? Esta culpa destruye psicológicamente a la doncella, quien finalmente se quiebra y confiesa sus verdaderos temores. El bando real en Shao quería deponerla de su cargo y obligarla a casarse, y claro, un matrimonio habría revelado instantáneamente su verdadera anatomía. Estaba acorralada. Por si fuera poco, aquí se revela la conexión con la misteriosa Dama Blanca. Resulta que este personaje es una pariente de la doncella, otra niña albina nacida en su misma aldea. La doncella, en un acto de bondad, la habría enviado lejos para protegerla de las feroces luchas de poder. Sin embargo, Ayla la encontró y la terminó utilizando como un peón de su propio juego para intentarla destruir a la doncella. Finalmente, llegamos a la resolución de Mao Mao, quien no tiene pelos en la lengua. Critica duramente a la doncella por ser una cobarde e intentar huir de sus responsabilidades a través de la muerte, pisoteando el sacrificio de otros. En lugar de tener lástima y permitirle el suicidio, Mao Mao la desafía de una forma brutal. La obliga a vivir para enmendar todo el daño causado y proteger a las personas que sacrificó en el camino. El capítulo cierra con una frase de Mao Mao que deja los pelos de punta. Muere por mí, de verdad esta vez. Pero no se confunda, no le está pidiendo que se mate. Lo que le está diciendo es que deje morir de una vez por todas a la doncella del santuario como figura pública y que por fin empiece a vivir su vida como una persona real. Pasando a un nuevo capítulo, todo comienza con un ambiente pesado. El entierro simbólico de la doncella del santuario, sus supuestos restos están recibiendo los más grandes honores y una veneración tremenda. Mientras tanto, vemos a Mao Mao observando toda la procesión, llevando una cinta negra en señal de luto, pero, obviamente, ella sabe algo que los demás no, y es que se revela que la doncella murió tal y como se había planeado. ¿Cómo lo lograron? Pues Mao Mao usó a su propio padre, Loume, como cómplice para certificar la muerte. Al principio, nuestra boticaria pensó en usar una droga para simular una muerte temporal, pero como sabía perfectamente que a Loume no le iban a engañar, decidió ir de frente y convertirlo en su conspirador. Y claro, Loume aceptó por la enorme compasión que siente por la vida humana. Mientras todo el mundo llora una tumba vacía, la verdadera doncella se encuentra oculta y a salvo en una habitación protegida de la luz solar en la mismísima villa de Adou. Resulta que este lugar se ha convertido en el refugio perfecto para personas que, por una u otra razón, ya no pueden aparecer en público. Hasta aquí llega el mismísimo Jinchi a visitarlo, no solo para confirmar que se sienta cómoda, sino para asegurar un trato político crucial. El acuerdo es el siguiente: la doncella compartirá absolutamente toda la información y los secretos que recopiló durante décadas en su cargo, y que pide a cambio que Jinchi ayude a Shao a proteger a Aileen y a la Dama Blanca, quienes actualmente están bajo arresto. Pensándolo bien, la doncella no podía pedir asilo político de forma abierta, porque su autoridad habría colapsado por completo. Así que morir en el extranjero y dejar que su cuerpo desaparezca era la única jugada posible para escapar de las presiones de su país sin destruir todo el sistema político que ella misma ayudó a construir durante años. Una jugada maestra, la verdad. Pero esperen, que la política no es lo único impactante aquí. Antes de que Mao Mao se marche, la doncella le entrega unos pergaminos de piel de oveja con unos dibujos realizados por Hasbul, la niña muda. Y cuando Mao Mao se pone a revisarlos, se queda completamente atónita por los detalles que encuentra. Hablamos de auténticas visiones del futuro. Resulta que Hasbul dibujó a Mao Mao y a Yao con sus uniformes de asistente médica antes incluso de que la delegación saliera de Shao. Una locura total. Además, la doncella le sugiere que el día que Hasbul supuestamente se perdió en el mercado, en realidad insistió en salir específicamente porque sabía que se encontraría con Mao Mao. Aquí, la doncella suelta una explicación tremenda sobre la nueva doncella. Explica que las doncellas de Shao suelen carecer de algo. En su caso, ella carecía de pigmento y de género biológico femenino, y Hasbul carece de voz, pero a cambio posee un don de visión.
Un don que, por cierto, la antigua doncella perdió en el mismísimo momento en que descubrió la verdad sobre su identidad masculina. Finalmente, Mao Mao se marcha con Jinshi en un carruaje. Fiel a su estilo, nuestra protagonista intenta buscarle una explicación lógica o científica a los dibujos, sospechando que todo podría ser una loca coincidencia o una manipulación psicológica de la doncella. Sin embargo, el último dibujo de Hasgul es el más inquietante de todos. Consiste simplemente en una línea a través de la página, con todo el espacio superior garabateado por completo de negro. Una imagen bastante tétrica para todos. Cuando Jinshi, intrigado, le pregunta qué significa, Mao Mao simplemente responde que no tiene ni idea, dejando el volumen colgado de un hilo, con una enorme nota de misterio sobre lo que deparará el futuro. Ya han pasado más de 2 semanas desde aquel terrible envenenamiento en el banquete y Mao Mao decide ir a visitar a Yao. ¿Dónde vive? Pues en una mansión bastante lujosa, pero sumamente solitaria, ubicada en las afueras de la capital. Al verla, es evidente que Yao la pasó fatal. Ha perdido muchísimo peso debido al veneno, pero Ei, por suerte, ya recuperó la conciencia y fiel a su estilo, está súper ansiosa por volver al trabajo. Aquí es donde por fin se nos revela el verdadero trasfondo de Yao y el por qué vive en ese lugar. Resulta que, tras la muerte de su padre, su querido tío se apoderó de la residencia principal de la familia. Así que toda esa fuerte ambición que tiene Yao por convertirse en asistente médica nace de un profundo deseo de independencia. Claro, piénselo, como mujer de la época de Li, su futuro depende enteramente de su tío, quien ahora es el nuevo jefe de la familia, y bien podría obligarla a un matrimonio concertado. Así que aprender un oficio es la única forma que tiene Yao para resistir a ese destino y mandar a volar los planes de su tío. Por otro lado, tenemos el regreso de En. Resulta que En ha sido revelada de su puesto como dama de compañía de Jinshi. Oficialmente, se dijo que fue por descuidar sus deberes, ya que no se apartó del lado de Yao ni un segundo durante su enfermedad. Debido a esto, ha regresado a la oficina médica. Y miren qué tierno, a pesar de que Yao intentó darle un empujón a En para que progresara, sirviendo nada más y nada menos que al mismísimo príncipe de la luna, En prefirió mandar todo eso al diablo con tal de volver con ella. Al enterarse, Mao Mao reflexiona que Jinshi de verdad apreciaba a En, precisamente porque ella no intentaba adorarlo como el resto, manteniendo siempre una distancia profesional que él le resultaba de lo más cómodo. Pero un momento, hablemos del veneno, el famoso hongo Amanita virosa. Aquí, Mao Mao nos suelta un detalle crucial. Ella también probó el bendito congrí de hongos en las habitaciones de la doncella del santuario. ¿Cómo es que no terminó en el suelo? Bueno, gracias a su curiosa experiencia previa con este hongo, la cual, por cierto, en el pasado le costó una furiosa reprimenda por parte de la regenta del burdel Vertigris, Mao Mao supo exactamente qué hacer. Se metió el dedo en la garganta e indujo el vómito inmediatamente antes de digerirlo. Aunque claro, siendo Mao Mao, no se salvó por completo y sufrió un caso leve de malestar después. Y aquí es donde vemos que Yao no tiene un pelo de tonta y demuestra ser exactamente perspicaz, a pesar de que la versión oficial dice que ella falló como catadora y que la doncella murió. Yao sospecha que la están tratando demasiado bien para alguien que supuestamente cometió un error tan grave. Su sospecha es clara. Ella intuye perfectamente que el caso no terminó como se le dijo al público, pero comprende que en este mundo lo más inteligente es mantener la boca cerrada. Pero la cosa no queda ahí. Yao, buscando la protección de En, le pide un enorme favor a Mao Mao. Quiere asegurarse de que En nunca, pero nunca, descubra la verdad. Es decir, que la doncella en realidad se envenenó a sí misma y sigue viviendo y coleando. ¿Por qué tanto secreto? Porque Yao teme que si En se entera de que Yao fue utilizada como un simple peón y que sufrió tanto por culpa de la doncella, En podría intentar buscar venganza, arruinando por completo su futuro. ¿Y qué hace Mao Mao ante esto? Fiel a su sagrada costumbre de evitar complicaciones de la vida, finge tener mala audición, pone cara de yo no escuché nada ante las sospechas de Yao y acepta implícitamente este pacto de silencio. Finalmente, llegamos al cierre del arco. El volumen termina con Mao Mao caminando de regreso a casa. Todo ese ambiente festivo que había en las calles por la delegación extranjera ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por la típica cotidianidad de la capital. Al final del día, la supuesta muerte de la doncella extranjera ya es solo una preocupación pasajera y un chisme más para la gente del pueblo.
Mientras el aire se vuelve cada vez más frío, anunciando el inevitable cambio de estación, Mao Mao simplemente da un suspiro y regresa a su vida habitual.